Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos sintonizan en esta ocasión. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido de su favor. No significa que no hay pruebas, que no hay temores, que no hay preocupaciones. Sí las hay, pero sabemos que Dios está por encima de todo esto. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por su misericordia, por poder estar en esta hora unidos en un solo espíritu a pesar de la distancia. Vamos a dar inicio con un preludio. Te agradecemos, Padre, en esta hora por tu bondad, por tu misericordia, porque tú nos recuerdas que necesitamos poner nuestros ojos en ti, porque sabemos, Señor, que en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, tú estás, pero te pedimos, Padre, que podamos abrir nuestros ojos espirituales hacia tu luz y que podamos, Señor, dirigir nuestra mirada únicamente hacia ti. En esta hora, en este culto, Señor, tú nos recuerdas lo que más importa, que es estar cerca de ti. Señor, gracias porque nos recuerdas también que somos más valiosos que las aves del cielo, que tú les alimentas, Señor, diariamente, fielmente, todos los días reciben su alimento. Te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas esto y sabemos, Padre, por tu palabra, que somos queridos tuyos, que somos tus hijos, y rogamos, Señor, que aquellos que no te conocen como Padre, como su Salvador, como su Señor,
Te pedimos, Padre, que tú abras sus ojos espirituales también y que puedan poner sus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, por quien vivimos y por quien tenemos esperanza aún más allá de la muerte. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito a buscar un pasaje y leer juntos en el Evangelio de Mateo, unos versículos adelante de donde estamos estudiando. Vamos a llegar ahí, pero en esta hora, en este culto, Dios nos recuerda que somos más valiosos que las aves de los cielos, como poner un ejemplo. Y yo creo que todos hemos caído en lo que este pasaje habla, el afán y la ansiedad. Yo creo que a todos nos ha pasado. Dios sabe que somos carne, que somos polvo. Y en medio de las dificultades, seguramente esto nos ha sucedido. Hemos tenido afanes, hemos tenido ansiedades, temores, pero Él nos recuerda en esta hora que Él está por nosotros. San Mateo, capítulo 6, versos 25 en adelante. Mateo 6, 25 en adelante. Dice la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, no trabajan. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y la mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gracias a Dios porque nos recuerda esta verdad. Y yo creo que incluso muchos estamos pensando y tal vez meditando en estos tiempos que no agradecíamos a Dios el poder levantarnos cada día, tal vez no agradecíamos a Dios el poder tener la salud, y nos recuerda en este pasaje que hay muchas cosas que no son necesarias, que a lo mejor buscamos más que las cosas que son verdaderamente importantes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a dar tiempo de unos cantos con Luis, con Jorge. Damos gracias a Dios por su participación. Buenos días, hermanos. Estamos gozosos de poder estar aquí para cantar unas alabanzas. Primero que nada quiero leer un salmo y después cantaremos dos cantos, hermanos, que si estos cantos los conocen, pues les invito a que canten con nosotros. El salmo que quiero leer en esta mañana es el Salmo 150. Dice: exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Salmo 150, si gustan buscarlos en sus hogares, hermanos. Vamos a leerlos todos juntos, al unísono. Yo sé que en sus hogares pueden leerlo con nosotros también. Y dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas,
alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén, hermanos. El primer canto que queremos entonar es el himno número 98, Hay una fuente sin igual.
hermanos, el siguiente canto que queremos entonar se titula Él es digno. En los primeros versos hace unas preguntas. Dice, ¿crees que el mundo está en problemas? Y creo que, hermanos, pues sabemos que así es. Pero también sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso y que Él está en control de todas estas situaciones que pasan, y aun cuando nosotros somos personas que no tenemos pues la suficiente capacidad para poder pues saber cuál es la respuesta a todas estas cosas que suceden, pues debemos confiar en el Señor, y la respuesta es el Señor, y Él tiene la respuesta para todos nuestros problemas, hermanos. Tenemos que confiar en Él, solamente en Él, hermanos. Entonces este canto se titula Él es digno. Si alguien lo conoce también, lo invito a que canten con nosotros. Aquí estamos, pues no los podemos ver, hermanos, pero créanme que yo sé por ahí que hay hermanos que sí cantan en sus hogares, y esa es la invitación, hermanos. Ustedes tómenlo como un ensayo, y cuando se abran nuevamente las puertas de la iglesia, hermanos, aquí vamos a cantar con todas nuestras fuerzas, con todo el aire que entra en nuestros pulmones, hermanos. Vamos a cantar aquí juntos y vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén, hermanos. ¿Crees que el mundo está en problemas? ¿Crees que el mundo está en tinieblas? Pero sabes que la luz derrotará la oscuridad. Sabes que Dios todo nuevo lo hará. La creación está gimiendo. La creación está viniendo. Y la gloria del Señor entre nosotros brillará. Así es. Y es bueno todo esto recordar. Así es.
Amén, hermanos. Él es digno de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Vamos a pasar al tiempo de predicación con el pastor. Damos gracias al Señor por tener la oportunidad una vez más de proyectar esta reunión, este culto. Ya hasta perdí el número de domingos que llevamos uniéndonos así, a la distancia, de manera virtual. Pero bueno, ¿qué importa? Dios ha sido bueno con nosotros y Él está al pendiente de su obra y también está al pendiente de nuestras vidas. Así que gracias a Dios por lo que Él está haciendo en el mundo. Él está glorificándose por medio de estas cosas y no sabemos el tiempo que tendremos que seguir proyectando nuestros cultos así, pero el tiempo que el Señor quiera está bien. Cuando Él quiera cambiar las cosas, lo va a hacer. Mientras debemos seguir confiando en el Señor y seguirle alabando. Vamos a volver a nuestro pasaje, Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Vamos a acercar más la lente a este pasaje y ver qué tiene que decir el Señor a nuestras vidas. Estuvimos considerando la semana anterior lo terrible del pecado, que es el pecado. Hoy vamos a tratar cómo tratar el pecado. De eso se trata la exposición de esta mañana. ¿Cómo debemos tratar al pecado? Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Este es el texto que seguiremos analizando el día de hoy. Al considerar estos versículos, lo hicimos de manera general la semana anterior, demostrando una vez más el punto de vista del Señor Jesús con respecto al pecado, tan diferente al punto de vista de los escribas y los fariseos. En estos ejemplos que encontramos aquí en el resto del capítulo 5 de Mateo, se está contrastando a través de estos ejemplos la manera de pensar del Señor Jesús y de los fariseos, escribas y fariseos. Ellos no lograban entender la naturaleza del pecado ni cómo tratar con él. Entonces consideramos la vez anterior la monstruosidad del pecado, que no hay nada peor a lo que el cristiano pueda enfrentarse en este mundo. El Señor
se propone aquí a que veamos entonces el pecado de tal manera que lleguemos a aborrecerlo y abandonarlo, que lleguemos a odiar de tal manera al pecado que lo abandonemos. Tan solo el hecho de pensar que el pecado llevó a Jesús a la cruz y ha traído gran miseria a la vida del hombre es suficiente para pensar cómo tratarlo, cómo debemos despreciarlo. Las cosas que vivimos en el mundo, que son tan terribles, son consecuencias del pecado, porque el pecado trajo consecuencias cósmicas, afectó no solamente a la tierra, sino a todo el universo. Así que el pecado es una cosa terrible. Llevó al Señor Jesús a la cruz y ha traído gran miseria a la vida del hombre. ¿Por qué se ha convertido este lugar en un lugar tan peligroso? La tierra es un lugar extremadamente peligroso. ¿Y a qué se debe todo esto? Se debe a la presencia del pecado en ella. El pecado en el hombre hace que el hombre busque solamente su propio bien, busque solamente lo que le interesa. Y de manera egoísta busca el poder, busca lo que es material, busca el dinero, busca la fama, busca el poder, busca la autoridad. Y esto es lo que trae tanta desgracia al ser humano. Es el pecado lo que causa todo esto. ¿Qué es lo que el Señor quiso decir al pedir cortar la mano o sacar el ojo, cortar la mano derecha o sacar el ojo derecho del cuerpo? Sobre estas cosas vamos a pensar esta mañana. Ahora, sería erróneo pensar que el lenguaje del Señor sea literal. Bueno, en la historia de la iglesia se han levantado personas, hombres, movimientos que han decidido que esto es literal, entonces se han cortado miembros de su cuerpo y pensando que de esa manera estaban llevando a cabo el mandamiento del Señor. Ellos dicen, no, pues la palabra es la palabra de Dios dice así y hay que hacerlo, ni modos. Ya estaban sacándose un ojo o cortándose la mano derecha, según ellos, para agradar a Dios. Eso es ridículo. No es eso lo que la palabra de Dios está exigiendo, no es lo que el Señor Jesús exigió, porque su lenguaje es metafórico. Ese es uno de los problemas de exagerar en la interpretación literal de la Biblia, porque no siempre la Biblia habla de manera lineal o literal. El Señor usó el uso de metáforas y lo está haciendo aquí. Lo que el Señor está haciendo es intentar mostrar la naturaleza del pecado, el terrible peligro en que el pecado nos envuelve, en la importancia de tratar con el pecado y deshacerse de él, dijo Martin Lloyd-Jones. El Señor intenta mostrar aquí la naturaleza del pecado, el terrible peligro en que el pecado nos envuelve y la importancia de tratar con el pecado y deshacerse de él. Él debe estar hablando entonces de las cosas que más valoramos. Cuando el Señor dice, córtate la mano derecha si esta te es ocasión de caer, córtatela. Sácate el ojo derecho si te es ocasión de caer. Bueno, no sería cosa fácil hacer algo así. El Señor Jesús está haciendo uso de una metáfora bastante tosca, bastante fuerte. ¿Cómo me voy a cortar una mano derecha si es la que más me hace falta? ¿Cómo voy a sacar el ojo derecho si es el que más aprecio, con el que mejor puedo ver? Bueno, entonces Él debe estar hablando de las cosas que más valoramos, las cosas que más apreciamos. La mano derecha y el ojo derecho son más preciados por nosotros, pues es allí donde nos apoyamos más por su destreza. El Señor debe estar diciendo,
Si lo más precioso para ti que tienes es la causa de pecar, deshazte de ella. Quítalo de tu camino, porque eso te va a pervertir, eso te va a condenar, va a exponer tu misma alma al fuego del infierno. Esta es una mejor interpretación, porque ¿qué ganaríamos si literalmente nos cortáramos la mano derecha o nos sacáramos el ojo derecho? No nos ayudaría de nada, pues todavía tendríamos el ojo izquierdo para pecar y la mano izquierda para pecar también. Es más bien que aquellas cosas que estimamos más, si pueden ser motivo de pecar, es mejor deshacerse de ellas. Nos va a doler al hacerlo, nos va a doler, pero gozaremos de salud espiritual y el pecado no podrá sujetarnos. ¿Te gusta mucho ver ese programa de televisión? ¿Te gusta mucho ver esa serie que tanto te encanta? Y es algo que no conviene a tu vida espiritual, tienes que cortarla. Hay cosas que nos van a doler. Te va a doler permanecer en ese trabajo donde hay tanta sensualidad, donde solamente se habla de cosas incorrectas y donde puedes ser tentado a caer, donde hay otra persona que no es tu esposa y te está incitando a que te vayas con ella. Lo más seguro es que tengas que salirte de ese trabajo y a hacerte a un lado de esa tentación. Te va a doler, sí, vas a perder dinero, sí, pero vas a mantener una buena relación con tu mujer y con Dios y con tus hijos y vas a salir ganando si lo haces. Esta es una manera, hablar así, córtate la mano derecha, sácate el ojo izquierdo, es una manera de enfatizar la santidad en el cristiano. Y es otra manera de hablar de la mortificación del pecado. El pecado debe ser mortificado. Entonces es una manera de advertirnos el Señor en cuanto al peligro del pecado en nuestras vidas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El pecado es una cosa asquerosa, el pecado es una cosa engañosa, el pecado es una cosa que esclaviza, que te engaña, que te envuelve, que te atrapa, y tú no debes dejarte atrapar con él. Entonces, ¿cómo tratar con el pecado? Este es el título de mi predicación esta mañana. ¿Cómo vamos a tratar con el pecado? Bueno, el pecado, la verdad es que es muy real en nosotros y tiene una fuerza de tracción terrible. Y si tú te expones allí donde esté, puedes caer. No importa cómo te llames en la iglesia, no importa el ministerio que desempeñes, no importa si eres el que limpia el lugar de reunión, no importa si eres un maestro de escuela dominical muy destacado, no importa si das cursos de discipulado para nuevos creyentes, no importa si eres diácono, no importa si eres el pastor, al pecado eso no le preocupa nada. El pecado simplemente va a atacar. Y cuando tú y yo nos expongamos a su fuerza de tracción, vamos a caer. Tienes que quitarte de allí. Recuerda las palabras del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Escapa, Timoteo. No te quedes allí. Cuando veas venir el pecado, cuando veas llegar esa tentación, sal corriendo. Spurgeon señalaba que en uno de sus devocionales, que la Biblia nos enseña que podemos resistir al diablo. Dice la palabra de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero la Biblia nunca dice, resistid al pecado. Sería tonto que tú y yo intentáramos resistir al pecado y que nos pusiéramos allí en el lugar donde se presenta, donde podemos ser vulnerables a su ataque, a su fuerza de tracción,
No podemos darle una sola oportunidad, hermanos. No podemos, ni debemos, porque es más fuerte que nosotros. Podemos resistir al mismo diablo, pero no podremos resistir al pecado. Tenemos que huir de él, hacernos a un lado. Ahora sé que esto suena un tanto raro que se los diga, porque los hijos de Dios tenemos que salir a trabajar y tenemos que mezclarnos con personas de este mundo, y es muy difícil para nosotros enfrentar el pecado donde quiera que nos pongamos en este mundo. Si en la misma iglesia lo enfrentamos, ¿qué será allá donde solamente hay personas que no conocen al Señor, que no tienen idea de lo que es el pecado, ni cómo defenderse de él? Pero el pecado es muy real en nosotros y tiene una fuerza de atracción terrible. Los escribas y fariseos se sentían bien solamente porque no cometían ciertos actos físicos. Tenían un estándar de moralidad muy elevado, y eso es lo que les hacía sentirse cómodos, sentirse a gusto, sentirse santos, sentirse limpios, sentirse bien delante de Dios. Pero se olvidaron e ignoraron con respecto a la fuerza del pecado en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones. Ellos ignoraron todo eso, y para el Señor Jesucristo estaban tan podridos como los demás hombres. Y a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Yo recuerdo que en mis años mozos, a muy temprana edad, tocaba las puertas del pecado, como lo he dicho en otras ocasiones. Por su gracia, en su gracia, el Señor cerró las puertas del pecado para mí, para conservarme y para que no hiciera cosas de las cuales un día tuviera yo que arrepentirme, y me guardó. Pero como dije una vez, y lo he dicho en otras ocasiones, estaba mi corazón tan podrido como el de cualquier persona que había cometido los hechos más vergonzosos. ¿Por qué? Porque de todos modos había el deseo pecaminoso en mi corazón de cometer todos esos pecados. La gracia de Dios me guardó, pero mi corazón estaba podrido. Y le doy gracias a Dios que me guardó, y le doy gracias a Dios que ahora le conozco. Bueno, vamos a comenzar entonces viendo algunos principios, como que debemos analizar el pecado en primer lugar, descubrir su naturaleza y sus consecuencias. Es muy importante, es crucial tener un buen entendimiento, ¿saben?, de lo que es el pecado, si es que vamos a vivir una vida de santidad. El no entender lo que es el pecado y no saber cómo tratar con él, el no tener una doctrina correcta del pecado, nos va a llevar a no tener una vida verdaderamente santa. Se depende de entender bien la doctrina del pecado, cómo vamos a reaccionar ante él. Para empezar, comenzaremos diciendo que el pecado es contaminación. Existe la contaminación del pecado. Aunque un hombre no hiciera nada malo, aún así es pecaminoso. Porque así es su naturaleza. Así nacimos. No cometemos pecado así nada más porque sí. De momento llegó a mi vida. No. Nacimos ya siendo pecadores, con la naturaleza del pecado en nosotros. Nacimos pecadores. El pecado ha cometido muchos problemas. Apareció por primera vez en el corazón de Luzbel allá en el cielo, y de Luzbel cambió a Satanás. La Biblia no explica más del origen del pecado, simplemente dice que de un momento a otro Dios vio que había pecado en el corazón de Luzbel. Este ángel glorioso que Dios había hecho, el más hermoso de toda su creación angelical, se corrompió. ¿Qué fue lo que corrompió a Luzbel? Fue el pecado, y cometió un gran problema en el cielo,
porque hubo una gran batalla y Satanás y sus ángeles que se unieron a él en rebeldía fueron echados fuera de la presencia de Dios y arrojados a esta tierra. Bueno, yo en alguna ocasión me pregunté, ¿y qué tal si los hubieran enviado mejor a Marte, a Júpiter, a Venus, a Plutón? ¿Por qué Dios lo envió a la tierra? Bueno, ese es otro tema de discusión y no lo vamos a analizar hoy, pero Él fue arrojado aquí a la tierra. Ven ustedes, desde un principio el pecado como una cosa infecciosa afectó, contaminó el corazón de Luzbel, convirtiéndolo en Satanás, en diablo, en enemigo de Dios y de las almas de los hombres. Provocó un gran problema en el cielo, pero también provocó un gran problema en el jardín del Edén y echó fuera del jardín del Edén a Adán y Eva. En otras palabras, los echó fuera de la presencia de Dios y finalmente envió al Hijo de Dios a la cruz. Es por causa del pecado. Si el pecado no hubiese existido, si el pecado no hubiese llegado al corazón del hombre y no hubiéramos cometido tal pecado, Jesucristo no hubiese tenido necesidad de pasar por todo ese ultraje que pasó y finalmente morir clavado en esa cruz. Y en la actualidad el pecado sigue causando muchos problemas y tiene al mundo con los dedos cruzados. En cualquier momento lo puede hacer estallar. Es una cosa terrible ver cómo hay guerras y rumores de guerra en el mundo. Y por más que hacen acuerdos, que hacen tratados las naciones allá en el Medio Oriente, yo solamente me sonrío porque digo, esto no se va a acabar. ¿Por cuántos años han intentado estabilizar esa zona y lograr la paz entre esos países y el pueblo de Israel? Y nunca se ha podido llegar a una verdadera paz. Y eso no va a llegar, hermanos, hasta que el Señor lo decida, porque el pecado está allí causando problemas. Entonces el pecado es pecado y es aborrecible a los ojos de Dios. No hay tal cosa como pecados veniales y pecados mortales. No, todo pecado es mortal. No importa cómo se le llame, no importa que le llamemos una mentirita blanca, un pecado menos ofensivo que otro, no. El pecado para Dios es pecado y es algo que contamina. Si usted tiene un vaso de leche, lo único que necesita, o un vaso de agua, para contaminarlo y convertir esa bebida en una bebida mortal, solamente necesita que le ponga usted una gotita o 3 gotitas de veneno, ¿verdad?, de 380, y se va a morir la persona que se lo tome. El pecado ha contaminado el alma, el pecado ha contaminado al hombre, el pecado ha contaminado al mundo, el pecado ha contaminado a todo el universo. Trajo consecuencias cósmicas el pecado. Es veneno mortal. Con respecto al adulterio, no se trata solo de cometer el acto físico, sino del deseo que hay en el corazón para hacerlo. Es muy triste ver que cuando una señorita pasa caminando por las calles y hay jóvenes platicando por la acera donde ella va, es muy triste ver las miradas con los ojos cargados de concupiscencia con que se ve a una dama. Y ya hasta se nos hace normal ver a una señorita ponerse nerviosa y ni siquiera atreverse a saludar porque se le va a faltar al respeto. Y si no con palabras, tan solo con la mirada. Dice el Señor, dijo a los escribas y fariseos, no es suficiente con no cometer el acto, sino con considerarlo en tu mente, en tu corazón, para Dios
ya estás pecando y esto te acarrea condenación. Bueno, yo creo que a estas alturas ya debemos empezar a sentir un poco de culpabilidad, ¿no les parece? Debemos empezar a sentirnos mal por no haber hecho lo que otros no han hecho o lo que otros han hecho. Tal vez nosotros también caímos allí en esa manera de pensar de los escribas y fariseos. Probablemente pensábamos, ay, yo estoy bien porque yo no tengo cola que me pisen, a mí que me esculquen, a mí que me revisen. A ver, ¿quién puede decir de mí que he molestado a otra dama aparte de mi esposa? ¿Quién puede decir de mí que yo me he llevado a otra mujer aparte de la mía? No, yo no puedo decir eso. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos cometido este pecado en el corazón? ¿Cuántas veces no hemos fornicado? ¿Cuántas veces no hemos adulterado en el corazón? Ver al santo y glorioso Hijo de Dios ahora morir en esa cruz nos hace sentirnos peor, hermanos. Oh, qué contaminados estamos de pecado y qué cortos de entender la verdadera naturaleza del pecado. Entonces esto ya nos debe dar una idea de cómo tratar con él. Si el pecado es una cosa tan mortal y ponzoñosa, tan venenosa, hermanos, ni siquiera debemos acercarnos a él, mucho menos resistirlo, intentar resistirlo. Como dijo Spurgeon, podrás resistir al diablo, pero no podrás resistir al pecado si te enfrentas a él. Ahora veamos la importancia de nuestras almas y el destino de nuestras almas. El Señor insiste en los versículos 29 y 30 que es mejor perder un miembro del cuerpo que nuestra alma sea arrojada en el infierno. Y ahí va para aquellos que no creen que exista el infierno. Ay, no, Dios no puede ser tan cruel como para enviar a sus hijos al infierno. Bueno, en eso tienen razón, porque Dios jamás enviará a uno de sus hijos al infierno, pero a los que no son sus hijos sí los va a enviar allí. Ese lugar es tan real como la existencia del mal, del bien y de Dios. Ese lugar existe, hermanos. Y para información de ustedes, el Señor habló más del infierno, mencionó más al infierno que al cielo, y lo describe como un lugar de fuego y de tormento. Entonces el Señor insiste, es mejor cortarse la mano derecha, o sacarse el ojo derecho, a que el alma sea arrojada en el infierno. El alma es lo más valioso, tal vez lo único valioso que posee el hombre, y aún así es lo que más arriesga a las llamas del infierno. Y es muy triste ver que la gente se desboca en el pecado. La gente corre desenfrenada hacia el pecado como si fuera lo máximo en la vida, sin darse cuenta que están arriesgando sus almas. Vamos y les hablamos del Señor, no quieren oír. Vamos y les invitamos a escuchar la palabra, no quieren venir. Ellos están contentos en una felicidad falsa, engañosa, pensando que están en verdad disfrutando la vida, cuando en verdad lo que están haciendo es aumentando más y más y más esa medida de la copa de la ira de Dios que va a caer sobre ellos después de la muerte. Pero como sus autoridades religiosas les han dicho que van a interceder por ellos después de morir, ellos no se preocupan, porque van a venir esas personas vestidas de sotanas negras y ellos van a interceder por ellos, y aunque hayan caído en el purgatorio, en el infierno, después de pagar cierto número de misas los van a dejar salir. No va a salir. ¿Por qué tendría Dios que abrir la puerta del infierno a alguien que ya cayó allí? Mientras tengas vida tendrás oportunidad de escapar de él, pero mi querido amigo, una vez que caigas en ese lugar de tormento, no va a haber nada que te pueda sacar. Nada. Ni siquiera la Virgen te va a sacar. Y yo sé que eso va a ofender a usted si es católico, pero mi querido oyente,
esa idea de que la Virgen subió al cielo igual que Cristo y que fue puesta al lado del trono de Cristo para convertirse en una corredentora con Él, es una mentira inventada por un papa, pero no está en la Biblia. La Virgen María es nuestra hermana en Cristo. Ella es salva y sí está en el cielo, pero no en calidad de intercesora. El único que puede interceder por ti se llama Jesucristo. Pablo dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso dijo a Timoteo, Jesucristo, hombre. Y Pedro dijo que no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Debajo del cielo no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo puede salvar el alma. Pero el hombre se confía, peca todo lo que quiere, dice todo lo que quiere, hace todo lo que quiere, se muere confiado que luego van a interceder por él, y cuando se da cuenta le pasa lo del hombre rico que murió y que fue llevado al infierno, y cuando abrió sus ojos, los abrió estando en tormentos. Y por más que clamó que mandaran a Lázaro, que mojara la punta de su dedo en agua y tocara su lengua para refrescarlo, porque estaba atormentado en esas llamas. Y hasta la fecha, ahí se encuentra el hombre rico sufriendo. Y así le va a pasar a todo aquel que se confía en una religión, que se confía en lo que le dice a la gente, en lugar de leer la palabra de Dios y dejarse guiar por ella. El Señor entonces insiste, ten cuidado, porque existe este lugar de tormento y tu alma puede ser arrojada en él, en las llamas del infierno. Este mismo principio lo muestra en Lucas 14:26, que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es el mismo principio. Córtate la mano derecha o sácate el ojo derecho o aborrece a tu padre y a tu madre. Ahora, cuidado con literalizar demasiado esto, porque el Señor Jesús, si algo nos enseñó, es que amáramos a nuestros padres. Él reprendió a los fariseos, también los reprendió por ello, porque ellos enseñaban a la gente que en caso de que sus padres se enfermaran, si les buscaban para pedir ayuda, que se las negaran, porque el dinero ya había sido destinado para la tesorería del templo. Ellos no querían perder un centavo de todo lo que se colectaba allí, de todo el dinero que llevaban al templo, no querían perder nada. Y cuando su padre y su madre llegaban a este hombre y le decían, ayúdame porque necesito para atender mi enfermedad, mi problema, necesito ayuda, el hijo contestaba con mucha propiedad, no puedo ayudarte, padre, no puedo ayudarte porque mi dinero ya está prometido, es corbán y no te lo puedo dar. Podría dárselo y trabajar más y proveer para la obra de Dios también. Pero los religiosos de los tiempos del Señor así actuaban, y el Señor les dice, hipócritas, porque ustedes, siguiendo las tradiciones de los hombres, quebrantan la misma ley de Dios. La ley no llegó a ese extremo de actuar así, y ustedes sí lo han hecho, y los reprimió por ello y les dijo que eran hipócritas. Entonces el Señor no está diciendo literalmente que en tu corazón debes sentir aborrecimiento por tu padre. Lo que está diciendo es que pongas a Dios en primer lugar en tu vida, que te deshagas de todo aquello que te puede impedir seguir a Dios con todo tu corazón, amarle con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aún tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas deben quedar en segundo término. El que debe tener el primer lugar en tu vida es el Señor. Y si Él dice, vas a vivir una vida recta, vas a vivir una vida santa, haz a un lado todo aquello que te lo pudiera impedir. Córtate la mano derecha, lo que más te va a doler. Sácate el ojo derecho, lo que más difícil es para ti hacer, hazlo.
Esta es otra manera de decir que no debemos permitir que nada se nos interponga entre nosotros y nuestra alma para que se salve. De todas las cosas que hacemos en este mundo, lo más importante es prepararnos para la vida eterna. Nuestra vida aquí no es más que una preparación para la eternidad. Nuestra estancia aquí es temporal, somos peregrinos. Pero parece ser que lo que nos preocupa y entusiasma más es esta vida. Y nos preparamos más para esta vida que para la vida venidera. Los cristianos hacemos eso también. Oh, cómo entusiasmamos a nuestros hijos. Prepárate para que seas alguien en la vida. Y ahora eso no es malo. Yo no estoy diciendo que sea malo dar preparación a nuestros hijos. Los padres que no se esfuerzan por dar un asadón a sus hijos con que defenderse en la vida, son unos irresponsables, también dice la palabra de Dios, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero hay un balance en todo esto en la palabra de Dios, que no debemos nosotros enseñar a nuestros hijos que lo más importante es la vida aquí y el logro del éxito en la vida aquí. Porque qué tal si uno de tus hijos llega y te dice: papá, mamá, ¿qué crees? Yo quiero mejor servirle al Señor. He decidido no terminar mi carrera. Nos enfurecemos. Entonces, ¿para qué me hiciste gastar tanto? Pues lo siento, el Señor no me llamó al principio de la carrera, me llamó a la mitad de la carrera y mi intención es servirle al Señor. No, hijo, es que yo te tengo que dar esa preparación para que tú te defiendas en la vida. ¿Qué tal si te entregas al pastorado y luego la iglesia no te va a dar todo lo que necesites? ¿Quieres que te pase lo mismo que el hermano Moy? Serías un bendecido si te pasa lo que a mí me pasó, porque Dios ha sido fiel. Y Dios siempre es fiel. Tenemos que tener un balance en esta manera de actuar, de vivir, de pensar. Por un lado, tenemos que ser responsables en las cosas de esta vida, pero por otro lado, no inclinarnos nada más a satisfacer las necesidades de la vida al grado que nos olvidemos de Dios, de su obra, de su servicio, de nuestra entrega a Él y descuidemos nuestra alma. Mi querido hermano y amigo Tim Wills, que ya está con el Señor, en una ocasión le escuché predicar y él dijo lo siguiente al respecto. Tim Wills dijo: los cristianos decimos que aquí solo estamos de paso, que vamos al cielo, que somos peregrinos aquí, pero a lo largo del camino tratamos de agarrar todo lo que podemos. Observe usted ese pensamiento. Dígame si no es cierto que ustedes y yo hemos caído en ocasiones en ese problema, esa gran verdad. Él dijo: los cristianos decimos que aquí solo estamos de paso, que somos peregrinos, pero a lo largo del camino intentamos agarrar y echarnos encima todo lo que podamos, como si fuésemos a pasar toda una eternidad en esta tierra, en este mundo. Eso es muy cierto, hermanos. Gastamos y nos gastamos por las cosas temporales y sacrificamos aún nuestra comunión con Dios y nuestro servicio a Dios. Satanás es muy astuto. Muchas veces he dicho que la manera en que Satanás ha tenido más éxito para sacar de comisión a los cristianos es entusiasmándolos, apurándolos para resolver las necesidades normales de la vida. ¿Cómo pagar los frijoles? ¿Cómo conseguir para la comida? ¿Cómo conseguir para nuestra estancia? ¿Cómo conseguir para la educación de nuestros hijos? ¿Cómo conseguir para el mantenimiento de la casa? Preocúpate por eso. Y mira, si no lo logras antes de los 40 años, ya no hiciste nada. Y Satanás nos mete en una banda, ahí en desesperación. Y cuando nos hace pensar así, caemos en su engaño
Miren, nos olvidamos de todo. Ya no habrá tiempo para ir a la iglesia, ya no habrá tiempo para participar en ningún ministerio, ya no habrá tiempo para evangelizar a las almas perdidas, ya no habrá tiempo para practicar el discipulado, ya no habrá tiempo para nada, porque el trabajo, las responsabilidades y el estar buscando satisfacer las necesidades normales de la vida, Satanás lo va a usar para atraparnos, sacarnos de comisión. ¿O cuántos comienzan con tanto ánimo la vida cristiana? He tenido tantos discípulos. Recuerdo uno de ellos, muchacho grandote, casi de 2 metros. Él se dio cuenta que algunos de los hermanos ya no salían conmigo a las misiones y él me dijo: hermanos, mi cuñado y yo de aquí en adelante nunca le va a fallar, nunca le vamos a fallar, y aunque nadie quiera ir con usted, nosotros vamos a estar con usted, yo voy a estar con usted y vamos a ir con usted. Y hermanos, jamás volvieron a ir conmigo, y solamente el cuñado permanece en la iglesia, el otro quién sabe dónde está, ya no llegó. Oh, hermanos, Satanás nos tiene en sus manos cuando nuestra prioridad son las cosas de esta vida. Tenemos que atrevernos a cortarnos la mano derecha y sacar el ojo derecho en algún momento. Deberíamos poner nuestra alma y su destino eterno por encima de todas las cosas, porque ¿de qué aprovechará al hombre si se ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le serviría? Que logres todo lo que quieres y al final Satanás te desvió y te perdiste. Es lo que está diciendo el Señor. Allá en Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede destruir vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. A eso sí debes preocuparte. Pero de cómo pagar los alimentos, de cómo le vas a hacer, no te preocupes, el Señor te va a dar. Entonces, hemos analizado al pecado en su naturaleza y sus consecuencias, y hemos visto la importancia del alma y su destino. Qué importante es pensar en nuestras almas. En tercer lugar, deberíamos odiar el pecado y buscar destruirlo en nosotros. El Salmo 97:10 dice que los que amáis a Jehová, aborreced el mal. El que ama a Dios va a aborrecer el mal, porque Dios odia al pecado. Y el salmista nos dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Aquel que dice: soy cristiano, amo a Dios, tengo a Jesucristo en mi corazón, pero anda viviendo una vida pecaminosa, el tal no está andando en la luz. Es un mentiroso, es hipócrita, porque dice que ama a Dios y al mismo tiempo ama el pecado. Deberíamos esforzarnos más por entender entonces la naturaleza de este pecado, como dije al principio, y sus consecuencias para aprender a odiarlo más. Lo que necesitamos es gozar de un corazón puro, un corazón limpio, y para eso tendríamos que odiar al pecado. No se trata solo de evitar ciertas acciones, sino de vigilar nuestro corazón. Esto es lo que hacían los escribas y fariseos. Nosotros no hacemos tales o cuales cosas, como los paganos, los gentiles. Esos están malditos porque no conocen la ley, no saben sus mandamientos. Nosotros sí, y nosotros los cumplimos, solo por abstenerse de no hacer cosas físicas. El Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántas cosas podrían contaminar entonces nuestro corazón? No solamente tiene que ver con cosas sensuales como la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas cosas de las cuales se habla tanto hoy día, a favor y en contra. Pero podríamos estar hablando también de la amargura,
como la temática de Jerry Bridges en su libro de los pecados consentidos: amargura, envidia, celos, odio. ¿Acaso esos virus mortales no se meten en el corazón del cristiano? ¿Acaso esa clase de problemas no existen dentro de nuestras iglesias? No, es que yo nunca he fornicado, es que yo nunca he sido un homosexual, entonces a mí que me esculquen, yo no soy de esos. ¿Y qué tal la amargura? ¿Y cómo ves al hermano fulano de tal? Te cae mal, ¿verdad? No lo soportas. ¿No te gustaría que un día de estos Dios desapareciera al pastor de la iglesia también para sentirte mejor? Ten cuidado. ¿Tienes celos? ¿Tienes odio en tu corazón? Oh, hermanos, esas cosas se meten en nuestros corazones. Podríamos nosotros portar una buena apariencia y estar terriblemente mal en nuestros corazones. Nuestros conceptos doctrinales incluso podrían ser correctos. Podríamos manejar con destreza las doctrinas fundamentales de la Biblia y al mismo tiempo estar reprobados por Dios. Fíjense nada más. Nuestros conceptos doctrinales podrían ser correctos y ser reprobados en nuestros corazones. Hasta podríamos tener orgullo por nuestra denominación. Es que yo soy bautista, es que yo soy presbiteriano. Esa es la denominación correcta. ¿A dónde ir? Cuidado, hermanos, que no se meta este virus a tu corazón y andes despreciando al pobre hermano pentecostés porque no tiene el entendimiento que tú tienes, que dices tener. Puede que el hermano pentecostés, con todas sus doctrinas erradas, tenga el corazón más aceptado que Dios, de Dios por Dios que el tuyo, porque ama. En medio de su confusión, ama intensamente al Señor y lo busca con todo su corazón. Cuidado con este problema en el corazón, porque es ahí donde Dios tiene sus ojos. No digo que la acción no sea mala y sea grosera, sí lo es. Y a Dios tampoco le agrada. Pero donde Dios pone su mirada es en nuestro corazón. Dios desprecia el pecado en nuestro corazón. Cuarto, entonces necesitamos mortificar el pecado. Esta es una gran necesidad. En algún tiempo, muchos se cortaron las manos, sacaron sus ojos y se han mutilado ciertas partes de su cuerpo. Escuchaba yo a un predicador el día de ayer decir, allá en Colombia, decía que un hombre con tanto celo, por tal de no serle jamás exponerse a serle infiel a su esposa, se mutiló completamente sus órganos genitales. No, yo me lo corto como dijo el Señor. ¿Cuándo pidió el Señor eso? Es igual a cuando dicen, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrece la otra. ¿Es eso literal? Eso es tonto. ¿Por qué le voy a poner la otra si ya me aflojó los dientes de un lado, ahora que me afloje los dientes del otro? Yo creo que va más allá que eso el lenguaje del Señor. Va más allá que lo físico. Entonces, actuar así es creer que el pecado reside en el marco físico del cuerpo, en lo que es el cuerpo. A eso se debe la práctica de la flagelación del cuerpo en la Iglesia Católica, ¿verdad? Con una disciplina, ¿verdad? Se quitan la ropa y se empiezan a golpear. Culpa mía, solo culpa mía.
Y ahora sí, después de tener la espalda floreada de tanto latigazo, ay, ahora sí el Señor me va a perdonar el pecado que cometí, ahora sí la petición que tengo al Señor me la va a conceder, porque ya lastimé mi cuerpo. Está siguiendo el mismo principio: córtate la mano, sácate el ojo, de manera literal. No es lo que el Señor pidió. El significado correcto de mortificar el pecado lo explica la Biblia misma. Vean cómo la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia dice en Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, escuche usted, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Escuche usted otro pasaje: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Acaso Pablo se refiere al cuerpo físico? ¿Acaso Pablo está diciendo, mira, tienes que hacer lo que el Señor dijo, córtate la mano, literalmente, sácate el ojo? No. Esta cosa es más tremenda que un acto físico. Si tú vives según la carne, vas a morir, estás exponiendo tu alma al infierno. Pero si por el Espíritu, esta es la clave, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, hermanos, a hacer morir, a mortificar las obras de la carne. Romanos 8 habla de la mortificación al pecado. Primera de Corintios 9:27 también. Romanos 7:14: sino vestíos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Haced morir, dice Pablo en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Ve usted? Es la mortificación del pecado. Tienes que hacer morir lo terrenal en ti. ¿Y qué es lo terrenal en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y hay unas listas enormes de pecados que da Pablo. En Romanos capítulo 1 también, 1 Corintios 6:9, Colosenses 3:5 en adelante, Efesios 2 también, donde nos está mostrando cuáles son las manifestaciones de este pecado en nosotros. Y dice, ten cuidado con él. No lo resistas, mejor mátalo. Es la misma idea. Corta tu mano derecha, saca tu ojo izquierdo. Algunos consejos prácticos les doy. No alimentemos la carne. Primer consejo. No alimentemos la carne. No tenemos por qué echarle más combustible a la carne. Cuando una persona le da una mala recomendación a otra, decía un hermano, no necesito que ayudes más a mi carne, yo ya tengo suficiente problema con ella. Si alguien te llega con unas palabras duras de otro hermano, con un chisme, como decimos vulgarmente, si alguien te llega a contar una historia grosera de otro hermano, ten cuidado. Puede que la persona esté mintiendo. Una vez que tú escuches esa historia, esa persona ya te comprometió. No te expongas a escuchar cosas que no debes si no te consta. Ahora, si la persona llega y dice, yo soy testigo de eso, esa es otra cosa, ¿verdad? Ya hablé con la persona, no me hizo caso, quiero que vayas conmigo. Eso ya es diferente. Pero si alguien llega y te comenta cosas de otro, ten mucho cuidado. Si te pones a ver un programa para entretenerte, descansar tu mente, relajarte un poco, que no es malo, pero el problema es cómo lo hacemos. Si ves que en ese momento empiezan a pasar escenas que no debes ver, que van a alimentar tu carne, otra vez, córtate la mano derecha, sácate el ojo. No tienes por qué ver eso. Por lo menos apágalo. Un día una persona que sintió tanto celo que cuando escuchó todo lo que la televisión promovía y todo el daño que hacía a su familia y el daño que le iba a hacer y que podía suceder, llegó a su casa con tanto celo, agarró
un marro y empezó a darle con el marro a la televisión hasta que la hizo trizas. Bueno, quién sabe si hasta ahí llega el mandamiento, pero algo que vayas a hacer te va a doler. Por lo menos tendrás que evitar ver esas cosas. Y si te hace tanto daño, mejor quítalo. Si no te puedes contener, si no te puedes medir, te haría mucho mejor que lo quitaras, que no lo tuvieras. Así que cuidado con lo que vemos, porque eso va a alimentar ese pecado en el corazón. Mira, mientras esté aquí no habrá mucho problema, pero una vez que baje aquí, solamente vas a buscar la ocasión para cometerlo físicamente. Cuidado, cuidado con las cosas que nos gustan y preferimos. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que leemos. Cuidado con lo que escuchamos. No, pero es que es solamente un libro. Pues sí. No, pues es que es la televisión, ¿qué tiene de malo? Un predicador que venía muy seguido aquí a Córdoba, mínimo unas 2 veces por año venía a hacer una campaña aquí por el Jarochito, decía: la televisión es el ojo del diablo. Traigan sus televisiones, vamos a desbaratarlas. Ya por ahí luego escuché que las de a colores se las llevó, las otras sí las desbarató. El ojo del diablo, cuidado, hermanos. Las cosas que valoramos más las tenemos que sacrificar. También tenemos que deshacernos. Esto es más duro decirlo para mí, pero lo tengo que decir. Tenemos que deshacernos de malas influencias. Tenemos que deshacernos, y es triste decirlo en la iglesia, porque esas cosas suceden en las iglesias. Tenemos que alejarnos, evitar todo aquello que nos pueda dañar espiritualmente, y para eso tenemos que deshacernos incluso de gente dañina, que daña espiritualmente. Esto es muy duro, hermanos. Y yo creo que aquí es donde voy a perder más adeptos a mis predicaciones. Y que ya algunos se han desconectado y han decidido que esto es demasiado duro. Pero hermanos, este sermón lo predicó el Señor. Claro, no como yo lo estoy predicando necesariamente. Pero los principios que están aquí, que estamos considerando, vienen de un sermón que predicó el Señor. En una ocasión una persona se desquició conmigo, era la tesorera de la iglesia, y me dice, y no fue aquí, no fue en esta iglesia, fue en otra, no se espanten, fue en otro lugar. Y dice: pastor, dice, eso que usted está diciendo está muy duro y yo no lo soporto y no lo quiero volver a escuchar. Así que para el próximo domingo cambie usted su tema. Y le dije: mi señora, lo siento, pero yo soy predicador de la palabra de Dios y mis predicaciones no son para complacer el oído humano. Así que el próximo domingo vuelvo a predicar lo mismo. Y le metí doble carga a la predicación. Y en esa ocasión me retiró mi cheque. Y yo estaba triste, porque digo, ¿cómo es posible que resista tanto? No por lo del dinero, sino estaba triste porque vi un alma que estaba resistiendo a la palabra de Dios. Y dije, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que en la iglesia esto suceda? Pues sí sucede, hermano. Bueno, para terminar esa historia, les voy a decir que Dios me remuneró 10 veces más el cheque. Dios me aventó un aplauso desde el cielo. Ahora no les digo esto para que busquen el dinero. Solamente les estoy diciendo cómo Dios está del lado de nosotros cuando nosotros nos ponemos valientes del lado de Él a decir la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios. No importa que la gente se enoje, no importa. Al Señor lo dejaron solo hablando muchas veces los judíos porque no soportaron lo que Él decía. Así que debemos restringir nuestra carne lo más que podamos, no la alimentemos. Y por último, una vez más, pensar esto: consideremos el daño que hizo al Señor Jesucristo el pecado. El precio que pagó el Señor para librarnos del pecado y sus consecuencias.
El pecado trajo sobre nuestro Señor todo ese dolor, aflicción y vergüenza al morir en esa cruz. ¿Y nosotros nos vamos a unir a Él, acaso? Aquello que causó tanto dolor, nos vamos a unir con ello. Pero aunque tenemos que hacer nuestra parte, mis queridos hermanos, digo esto y me retiro de aquí. Escuche usted con atención esto. Por toda la palabra de Dios corre la verdad de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ahora, nos ha exigido la palabra de Dios que hagamos nuestra parte. Corta tu mano derecha, saca tu hoja. Haz aquello que tengas que hacer por tal de impedir que el pecado te atrape y exponga tu alma al infierno. Sí. Pero hermanos, se nos está pidiendo que participemos en una guerra, en una lucha, donde nosotros a nuestras propias expensas no podremos salir victoriosos, porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Les recuerdo uno de los versículos que vimos, Romanos 8:13. Yo le animo a que se memorice ese texto. Es valiosísimo ese texto para entender cómo vamos a tener la victoria en la vida cristiana contra el pecado, sobre el pecado. Porque si vivimos según la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu, escuche usted, mortificamos las obras de la carne, viviremos. Mire usted, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Tú y yo no podemos con nuestras fuerzas, ni siquiera resistir al mundo, ni siquiera resistir al diablo. ¿Cómo vamos a resistir al pecado? Dijera Spurgeon, pero sí podemos vencerlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos a Él nada más y pedir su ayuda. Señor, yo no puedo. David decía, si Dios me hubiera dejado a que yo con mis propias fuerzas peleara contra mis enemigos, en un momento me habían derrotado porque ellos eran más fuertes que yo, pero los vencí porque el Señor estuvo conmigo. Y yo sé que lo que nos está pidiendo la palabra de Dios es imposible si quisiéramos lograrlo con nuestras propias fuerzas, pero el Señor está allí por nosotros y está con nosotros. Recuerden ustedes que Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, espero que esto nos ayude, que nos ayude. No olvidemos la naturaleza del pecado. No olvidemos qué tan contaminante es. No olvidemos que debemos restringirlo. No olvidemos que debemos mortificarlo. Pero no con nuestro poder, sino en el poder del Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos ayude a lograrlo. Hasta la próxima. Vamos a compartir un tiempo de alabanza con 3 cantos. El primero nos recuerda y estamos tratando de entender cómo tenemos que decirle a nuestro Dios que le amamos. No necesariamente tiene que ser audible, tal vez no con nuestra boca, porque a veces incluso eso puede engañar, pero sí con el corazón. Él ve las intenciones. Estamos revisando en su palabra que no solamente son las acciones, sino Él ve las intenciones. Vamos a decirle a nuestro Dios que le amamos.
escuchar la música primero de este canto. Sabemos que ese dulce sonar de nuestra voz es solamente con un corazón de acuerdo a su voluntad. Te glorificaré, oh Jehová, porque tú me has exaltado. Dios es nuestro Salvador, nuestro bien, nuestra paz, nuestra luz. Él nos mostró su infinito amor muriendo en esa cruz y nuestros pecados fueron clavados ahí junto con Él. Y Él nos dice también que Él tiene cuidado de nosotros, es nuestro consolador y nuestro amigo fiel en medio de la dificultad. Cristo es mi dulce Salvador. Su infinito amor
sangre me compró, con sus heridas y dolor perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz, no temeré llevar mi cruz, no temeré llevar mi cruz por Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, con Él salvado soy, la roca de la eternidad en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Él es nuestro consolador, amigo fiel en medio de la tempestad. Y como leíamos hace un momento, Él está al cuidado de nosotros. Él nos cuida a cada uno de nosotros, sabe de nuestras necesidades, y seguramente hemos caído también en este problema, en este pecado de ansiedad, temor, tristeza. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Dios, pero todos hemos pasado por ahí, porque sabemos que Dios se acuerda que somos humanos, pero Él nos recuerda en esta hora también que no necesitamos estar tristes. Él está al cuidado de nosotros. Agradezcamos a Dios por la comida, por la salud. Damos gracias a Dios porque Él nos recuerda que estas son cosas valiosas, sobre todo nuestra alma, que es lo que más aprecia nuestro Dios. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme
Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar y todas sus bondades me da sin limitar y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y seguramente nuestro Dios lo hace no como un reclamo, lo hace con amor. En muchas ocasiones nos dice que Él tiene cuidado de nosotros y que Él se acuerda que somos carne, que somos tentados y que somos agobiados por las cosas que vemos en este mundo a nuestro alrededor. Él tendrá cuidado de nosotros. Damos gracias a Dios por esta verdad. Vamos a terminar con los avisos y con una oración final con nuestro hermano. Pues ha sido un gran honor predicar la palabra del Señor nuevamente y una gran bendición el tratar de seguirles animando con la palabra de Dios. Una hermana pues se expresaba de esta manera esta semana. Damos gracias a Dios que no, pues aunque no tenemos cultos presenciales, pero estamos bien alimentados. Pues de eso se trata, hermanos, que reciban la palabra de Dios. Esa es la razón de tener esta transmisión, esa es la razón de tener la transmisión el martes, el miércoles y también los devocionales de miércoles a viernes a las 8 de la mañana. Que la iglesia esté alimentándose, que la iglesia esté recibiendo la palabra de Dios. Y de paso, pues muchos más que se conectan, ¿verdad?, también reciben esta bendición. Quiero agradecer esta mañana a los hermanos pues que hacen posible los viajes a la cuenca. Gracias a Dios por sus corazones que son íntegros y ellos, aunque no están aquí de manera presente, hacen posible que estos viajes se sigan haciendo. Gracias a Dios por ellos, que Dios les bendiga grandemente. Y hermanos, gócense en el Señor, busque la palabra, no espere a que llegue la predicación. Usted cada día, antes de cualquier cosa en el día, métase a la palabra de Dios. Eso le va a dar fortaleza
ore, abrácese del Señor. Antes que el sol salga, abrácese del Señor, hable con Él, y va a ver usted que va a tener una vida fuerte. Mientras los demás están desmoronando, temblando allá afuera, usted va a estar confiando en el Señor, y Dios tiene el poder para guardarnos en medio de esta situación. Tampoco hagamos cosas absurdas, no actuemos de manera irracional, seamos cuidadosos también. Que el Señor les bendiga grandemente, y vamos a despedirnos orando, y los esperamos que se sintonicen otra vez para el próximo martes a las 6 de la tarde. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por habernos dado la bendición de predicar tu palabra nuevamente. ¿Cuántos siervos tuyos hoy predicaron tu palabra o lo están haciendo todavía? Oh Padre, qué bendición que en medio de esta situación, Señor, tú te vales de esta situación para cumplir tus planes, cumplir tus propósitos, salvar almas. Y te rogamos, Padre, que salves a aquellos que todavía no se han salvado. Ponemos en tus manos a estas personas que se conectan a estas transmisiones para que reciban tu evangelio, para que crean en Cristo Jesús y sus vidas sean transformadas por el poder que Cristo da a través de su Santo Espíritu. Señor, gracias por el tiempo con nosotros esta mañana, porque tú estuviste con tu Santo Espíritu bendiciéndonos, dirigiéndonos esta mañana, y todo es para la honra y gloria de tu nombre. Padre, nosotros no contamos, aquí el que cuenta eres tú. Gracias por el equipo de transmisión, síguelos ayudando, sígueles dirigiendo, dale sabiduría para manejar estos aparatos, y si es tu voluntad que aparezca ese instrumento que hace falta, Padre, que así sea. Ponemos en tus manos estas necesidades, te damos gracias por los hermanos que están trabajando con nosotros a la distancia, y gracias, Señor, porque tu obra sigue adelante, y va a seguir porque la obra es tuya, y tú eres el que le provees. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.